Hola, en este video vamos a hallar los intervalos de positividad y negatividad de la función f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5 por x cuadrado más 6x menos 7. Antes de comenzar, igual, vamos a recordar brevemente qué eran los intervalos de positividad y negatividad. Con eso, supongamos que yo tengo una función que tiene esta gráfica. Los intervalos de positividad o el intervalo de positividad son los intervalos donde mi función está por arriba del eje X. Es decir, lo marco con rosa, en todo este intervalo mi función está por arriba del eje X y en este también. La función está por arriba del eje X. Entonces va a pertenecer al intervalo de positividad. Mientras que donde la función esté por debajo del eje X va a ser mi intervalo de negatividad. Es decir, este intervalo, ¿sí? Es decir, de este punto a de este punto a más infinito y desde menos infinito, por ejemplo, hasta este valor, ¿sí? Todo eso, todos esos intervalos es donde mi función está por debajo del eje X. Ahora, ¿cómo los averiguamos? Fijémonos que los cambios, ¿sí?, de un intervalo a otro, es decir, este es el intervalo de negatividad, acá estamos en el intervalo de positividad, acá en el de negatividad, y así sucesivamente, los cambios de estos intervalos se dan acá, en las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces, ¿sí?, son donde mi función corta el eje X, ¿no? Son donde la función vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que no estoy ni por arriba ni por abajo del eje X. Entonces, las raíces van a ser los cambios de intervalo, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es hallar las raíces de mi función. Vamos entonces con eso. ¿Cómo hallamos las raíces de mi función? Para eso, tengo que igualar mi función a 0. Entonces voy a decir que x cuadrado más 4x menos 5 por x cuadrado más 6x menos 7 es igual a 0. Acá hay dos opciones y una es la más fácil. La difícil es hacer doble distributiva y que te quede un polinomio a la cuarta, lo cual es horrible. Pero la forma fácil de resolver esto es que vos tenés un producto de dos cosas, de dos miembros igualados a 0. Entonces, sí o sí, para que un producto te dé 0, tiene que pasar o que el primero sea 0, es decir, x cuadrado más 4x menos 5 sea igual a 0, o que el otro sea 0, es decir, que x cuadrado más 6x menos 7 sea 0. ¿Sí? Sí o sí, para que una multiplicación te dé 0, alguno de los dos tiene que ser 0. Y esto es muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque, ¿cómo averiguamos las raíces de una función cuadrática? Bueno, con la fórmula resolvente. ¿Cómo era? Era la de menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Quiénes eran a, b y c? Bueno, esos a, b y c los podíamos averiguar cuando teníamos a mi polinomio escrito de la forma a, es decir, un número por x cuadrado, más b, o sea, un número por x, más otro número, llamémoslo c, igualado a 0. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿sí?, que yo tengo acá x cuadrado más 4x menos 5 igual a 0. ¿Quiénes son a, b y c? Bueno, c es el término independiente, ¿no? El término que está solito. Entonces c sería el menos 5. B es el número que acompaña a la x. Es decir que b es 4. Y a es el número que acompaña al x cuadrado. Y acá alguien podría decir, bueno, pero ¿quién acompaña al x cuadrado? No hay nada. ¿Será 0? No. No. Porque si fuese 0a, 0 por x cuadrado sería 0 y desaparecería ese término. O sea que no sería un polinomio de grado 2. O sea, no sería una función cuadrática. Cuando no hay nada, pero el x cuadrado está, significa que a es 1.
¿sí? Porque 1 por x cuadrado es x cuadrado, por eso no figura el 1. Y acá puedo hacer la resolvente, que ¿cómo es? Es menos b, o sea, ¿quién es b? 4, menos 4, más menos, raíz de b al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, por 1 por menos 5. Todo sobre 2 por a, que es 1. Perfecto, sigamos haciendo las cuentas. Menos 4 más menos raíz de 4 al cuadrado es 16. Y menos 4 por 1 por menos 5 es 20 positivo. Todo dividido 2 por 1, que es 2. ¿Qué me queda? Esto me queda menos 4 más menos la raíz de 36 dividido 2. Es decir, menos 4 más menos, ¿cuál es la raíz de 36? Es 6 dividido 2. Y acá tengo dos opciones, ¿sí? Salen de acá dos resultados. La suma, menos 4 más 6 dividido 2, ¿sí? Menos 4 más 6 es 2, dividido 2 me da 1. Y la resta, menos 4 menos 6 dividido 2. Menos 4 menos 6 es menos 10, dividido 2 me da menos 5. Es decir, que de la función f de x, nosotros ya encontramos dos raíces, ¿sí? El 1 y el menos 5. Si uno quiere chequear, puede fijarse que si yo reemplazo en mi función las x por 1, el resultado de la multiplicación me va a terminar dando 0. Y si reemplazo las x por menos 5, también va a pasar lo mismo. Entonces el 1 y el menos 5 son raíces de f de x. Vamos ahora con la otra parte, ¿sí? Para averiguar todas las raíces que tiene la función. Para esto hacemos lo mismo. ¿Quién es a? A es 1. b es el número que acompaña a la x, o sea 6. Y c es el término independiente, menos 7. Bueno, hagamos la cuenta. Menos b, o sea, menos 6. Estoy siguiendo esta fórmula. Menos 6 más menos raíz de b al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, menos 4 por 1 por menos 7. Todo sobre 2 por a, o sea, 2 por 1. Seguimos. Menos 6 más menos raíz de 6 al cuadrado es 36. Y menos 4 por 1 por menos 7 es 28 positivo. Todo dividido 2 por 1, que es 2. ¿Cómo sigue ahora? Es menos 6 más menos la raíz de 36 más 28 es 64. Entonces me queda raíz de 64 dividido 2. O sea, menos 6 más menos la raíz de 64 es 8 dividido 2. Bien. Y ahora salen las dos opciones, ¿sí? Los dos resultados, la suma y la resta. Menos 6 más 8 dividido 2. Menos 6 más 8 es 2, dividido 2 es 1. Y menos 6 menos 8 dividido 2. Menos 6 menos 8 es menos 14, dividido 2 me da menos 7. Es decir, que las otras dos raíces de mi función son el 1 y el menos 7. Fijémonos entonces que si yo reemplazo todas las x por 1, o reemplazo todas las x por menos 5, o reemplazo todas las x por menos 7, la función me va a dar 0. Entonces yo puedo decir que el conjunto de ceros, se llama así las raíces, es decir, las raíces, u otra forma de escribirlo es el conjunto de ceros, ¿sí? Es lo mismo, son el 1, el menos 5, el 1 ya lo escribí y el menos 7. No vuelvo a escribir el 1 de nuevo. Bien, esas son las raíces. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Que si yo tengo mi gráfico, ¿sí? Voy a hacer un gráfico aproximado de la función. Sabemos que mi función tiene raíz ¿en qué números? En el 1
en el menos 5 y en el menos 7. Lo que a mí me gustaría saber ahora es cómo se comporta mi función, cuáles son los intervalos de positividad y de negatividad, es decir, del menos 5 al 1, ¿está por arriba del eje X o por abajo del eje X? ¿Cómo se comporta mi función? Y para eso hay una forma muy fácil de calcularlo, que es la siguiente. Yo en cada intervalo voy a elegir un valor de X que a mí me guste. Por ejemplo, en este intervalo del menos 5 al 1, yo voy a elegir, por ejemplo, el 0, ¿no? Entre el menos 5 y el 1 yo tengo el 0. Y voy a ver cuánto vale mi función, ¿sí? O sea, qué me devuelve mi función cuando la X vale 0. Entonces, voy a tener mi función ahí abajo y vamos a reemplazar todas las X por 0. Voy a averiguar en definitiva cuánto vale f de 0. F de 0, ¿qué va a hacer? Reemplazar todas las X por 0. El primer paréntesis me va a quedar 0 al cuadrado, 0, más 4 por 0 es 0, menos 5, por, el segundo paréntesis me va a quedar 0 al cuadrado, 0, más 6 por 0 es 0, menos 7. En definitiva me va a quedar menos 5 menos 7, por menos 7, perdón, que es 35 positivo. Es decir, que cuando la X vale 0, mi función vale 35. Asumamos que el 35 está por acá, ahora lo borro igual. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el menos 5 y el menos 1, mi función va a estar todo el tiempo arriba del eje X. ¿Por qué está todo el tiempo? ¿Por qué? O sea, ya sabiendo dónde está, cuando la X vale 0, me indica cómo se comporta en todo el intervalo. Porque supongamos que cuando la X vale 0, mi función vale 35, pero cuando está en menos 3, cuando la X vale menos 3, mi función está en, qué sé yo, menos 10. Por acá. Eso significaría que para ir del menos 10 al 35, tendría que mi función cruzar al eje X. Y eso no puede pasar, porque los valores donde mi función corta el eje X son las raíces. Y yo acá no tengo ninguna raíz. Entonces, por eso, una vez que yo saco todas las raíces, que son 1, menos 5 y menos 7, y averiguo ahora cómo se comporta mi función cuando X vale 0, ya sé lo que va a pasar en todo ese intervalo donde se encierra el 0. Es decir, sé que como f de 0 es 35, mi función del menos 5 al 1 va a estar por arriba del eje X. Esto es un gráfico aproximado, no más, para ver dónde está mi función, si arriba o abajo del eje X, nada más. Veamos el siguiente intervalo, ¿sí? O el anterior, es lo mismo el orden. Veamos este intervalo, del menos 7 al menos 5. ¿Qué valor puedo agarrar acá? Agarremos X igual a menos 6, ¿sí? Es un número entero, sin coma, todo perfecto. Y hagamos las cuentas. ¿Cuánto vale f de menos 6? Va a ser reemplazar todas las X por menos 6. Veamos, menos 6 al cuadrado es 36, porque es menos 6 por menos 6, 36 positivo. Más 4 por menos 6, que eso es menos 24, menos 5. Todo esto por, hagámoslo acá, menos 6 al cuadrado es 36, más 6 por menos 6 es menos 36, menos 7. ¿Cuánto da esto? A ver, 36 menos 24 menos 5 da 7. Y 36 menos 36 menos 7 da de resultado menos 7. Es decir que esto me da menos 49. Y lo que me importa a mí no es el número, sino el signo. Como es negativo, cuando la X vale menos 6, mi función vale menos 49, o sea, estoy por debajo del eje X. Es decir que del menos 7 al menos 5, mi función también va a estar por debajo del eje X. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este intervalo?
Del menos infinito, ¿no? Porque acá está el menos infinito y acá está el más infinito. Del menos infinito al menos 7, ¿mi función va por arriba? ¿Va por abajo? Veámoslo. ¿Qué número quiero agarrar del menos infinito al menos 7? Bueno, me gusta el menos 8, menos 9. Agarro el que quiero. Voy a agarrar el menos 8. Cuando el x vale menos 8, ¿cuánto vale mi función? Es decir, f de menos 8. Bueno, es ir a mi función original, que la tengo acá abajo a la izquierda, y reemplazar las x por menos 8. ¿Sí? Voy a borrar estas cuentas que hice con el x igual a menos 6 y el x igual a 0. Y vamos ahora con x igual a menos 8. Bien. ¿Cuánto vale f de menos 8? Es, primero, elevar el menos 8 al cuadrado. Menos 8 por menos 8 es 64. Positivo. Más 4 por menos 8, es decir, menos 32. Menos el 5. Por menos 8 al cuadrado, menos 8 por menos 8 es 64, más 6 por menos 8, o sea, menos 48, menos 7. Entonces, por un lado, tenemos 64 menos 32 menos 5, eso nos da de resultado 27. Y por otro lado tenemos esto multiplicado por 64 menos 48 menos 7, que nos da 9. Y 9 por 27 es 243. De vuelta, no me importa el número. Lo único que me importa es que cuando la x vale menos 8, mi función está por el 243, o sea, por arriba del eje x. Entonces, en todo ese intervalo, mi función va a estar arriba del eje x. Repito, ¿por qué no puede ser que suba y después baje? O sea, ¿cómo me entero de eso? Bueno, porque ya averiguamos las raíces. Y si bajase, acá habría otra raíz. Pero eso no puede ser, porque las raíces son 1, menos 5 y menos 7. No hay otras. Bien, y por último nos falta el intervalo de la derecha, ¿sí? Que es del 1 al más infinito. Veamos qué pasa. Del 1 al más infinito a mí me gusta ver qué pasa cuando x es igual a 2, por ejemplo. Vamos a averiguar entonces f de 2, que es ir a mi función original, que la tengo abajo a la izquierda, y reemplazar las x por 2. Abro paréntesis, tengo x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 4, más 4 por 2, o sea, 4 por x, y la x es 2, 4 por 2 es 8, menos 5, por x cuadrado, es decir, 2 al cuadrado que es 4, más 6 por 2 que es 12, menos 7. Bien, entonces, por un lado tengo 8 más 4 menos 5, que eso es 7. Y por otro lado tengo 4 más 12 menos 7, que eso es 9. ¿Sí? Y bueno, 9 por 7 me da positivo y es 63. Entonces, cuando la x vale 2, mi función está arriba del eje x. ¿Qué va a pasar entonces del 1 al adelante? Va a volver a subir y se va a mantener subiendo. No vuelve a bajar por la misma razón de la que mencioné antes de las raíces. O sea, del 1 al más infinito estoy todo arriba del eje x. Bien, pero todavía no contestamos la pregunta del ejercicio. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento, de positividad y de negatividad? Entonces, anotemos la respuesta. El intervalo de positividad, o como otras personas le dicen conjunto de positividad, que se escribe así, C+, es lo mismo. Es de dónde a dónde mi función está sobre el eje X, ¿sí? Y pueden ser varios intervalos, no pasa nada, pero siempre de izquierda a derecha. Entonces, empezamos desde acá, desde el menos infinito. Desde el menos infinito al menos 7, mi función está arriba del eje X, o sea, pertenece al intervalo de positividad. Entonces voy a poner que el intervalo de positividad es del menos infinito al menos 7. El menos 7 no lo incluyo, le pongo paréntesis. ¿Por qué? Porque es una raíz. La raíz es el corte con el eje X, o sea, estoy exactamente en el eje X, no estoy ni arriba ni abajo. Entonces no pertenece ni al intervalo de positividad ni al de negatividad. Bien. ¿Tengo algún otro intervalo donde mi función esté por arriba del eje X? Sí, todo este, del menos 5 al 1. Entonces anoto
unión, así se unen los intervalos, del menos 5 al 1. Pero uno puede decir, ¿no es de menos 5 a más infinito? Porque está todo arriba del eje X. Y la respuesta es no. Por lo mismo que antes, el 1, que es raíz, no está arriba del eje X, está en el eje X. Entonces tengo que hacer una pausa nuevamente y ahora sí poner del 1 al más infinito. Mientras que el intervalo de negatividad, ¿quién es? Bueno, solo este, del menos 7 al menos 5. Esperamos que les haya gustado este video. Cualquier duda o sugerencia, no olviden dejarlo en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal y síganos en Instagram. Cualquier duda nos pueden mandar mensajito. Saludos.